Oye, Judith, ¿tú crees que el dolor es mental? Sí. Hola, radiovaquitos. Bienvenidos a Radio Back, un programa de sabiduría práctica donde te damos consejos como se los daríamos a un amigo. Este programa busca crear conciencia en un mundo donde nos estamos olvidando de pensar y reflexionar. Conducido por Judith y Draco, expertos en nada. En nada de nada, aunque podría ser que tengamos cierto grado de expertise en aquello del dolor, como todo el mundo. Y bueno, los expertos agradecemos el patrocinio de Shell, una empresa que combate la crisis ambiental por medio de sus productos. Busquen las bolsas reutilizables más bonitas para las compras en shell.com.mx. Y bueno, también agradecemos a Binary Concept, una empresa de diseño gráfico, desarrollo web y producción multimedia, porque sin ellos no estaríamos aquí con ustedes. Así que vamos a entender esto. ¿Qué es el dolor? ¿Por qué lo sentimos? ¿De qué se trata? ¿Y lo podemos evitar? ¿Los chochos funcionan para eso? Que Judith nos cuente un poquito al respecto. Uy, el bendito dolor, que al menos aquí nuestro dragón favorito es fan de este tema. Pues básicamente el dolor es una señal de advertencia, diciéndonos que hemos sido lastimados o que algo está mal, lo cual demanda nuestra atención y nos impulsa a actuar. El dolor, en algunos casos, también nos está diciendo que nuestro cuerpo está luchando e informa nuestras defensas cuando han reaccionado demasiado y les dice, a ver, aguanta, sé que estás intentando defenderme con todo, pero ya estás trabajando mucho, descansa y entro yo con el dolor para avisarle a mi humano que hay algo mal. Porque en tu boca nació mi dolor, dijo la maldita vecina. No, perdón, la cuca. No, la maldita vecina, la cuca. Y bueno, aquí algo bien interesante que yo siempre he defendido mucho, porque aunque no existe una relación directa entre el daño al cuerpo y el dolor, hay casos donde una herida física no está acompañada del dolor y otros casos donde la gente siente dolor aun cuando no existe esta herida física o después de que una lesión ya sanó. Este conocido ejemplo de el fenómeno del miembro fantasma, una vez que alguien perdió alguna extremidad, le sigue doliendo esa extremidad como si la tuviera ahí. Extremidad, órgano o en general. O sea, se da mucho con extremidades porque pasa mucho con las manos. Gente que todavía siente como que la mano engarrotada, que le dicen algo por el estilo. Y también con órganos que pues va mucho con este concepto del miembro fantasma. Nos duele aunque no haya nada donde nos debería de doler. Así que, de manera muy simplista, sentimos dolor cuando en nuestro sistema nervioso se estimulan receptores específicos del dolor, de acuerdo con investigaciones recientes. Entonces, las personas presentan variaciones en su umbral del dolor. Y a ver, vamos a manejar ahorita dos conceptos que muchas veces se confunden. El umbral de dolor se refiere a la cantidad de estimulación requerida para sentir dolor. Por ejemplo, ¿cuántas veces tengo que pegarme para que sienta dolor? En este caso, una cachetada. ¿Mandé? A ver, probamos. No, se te cae la mano. No, entonces, por ejemplo, ¿cuántas veces debo pegarme para y cada golpe es un estímulo para sentir dolor, que es muy diferente a la tolerancia al dolor. La tolerancia al dolor es la cantidad de dolor que somos capaces de resistir. Entonces, ya me estoy pegando muchas veces cachetadas, ya me está doliendo, ¿qué tanto tolero que me siga doliendo y qué tanto tolero los golpes? Entonces, muchas veces son dos cosas muy diferentes y muchas veces los utilizamos como sinónimo. Sí, piensa en un alfiler, lo pueden pasar sobre su piel y empezar a empujar con él. Una vez que empujan con él y empieza a doler, ahí está el umbral. ¿Qué tanto pueden meter alfiler antes de decir ya no, o sea, ya hay que sacarlo? Eso ya sería la cantidad de dolor, la tolerancia como tal. Pero bueno, tomando en cuenta eso y tomando en cuenta que la mayoría de las personas experimentamos dolor, y digo la mayoría porque hay un 0.001% que por algunos problemas, sobre todo fisiológicos y genéticos muchas veces, no experimentan dolor, y uno diría que padre, pero no, porque no es nada más no experimentar dolor, también no pueden sentir muchas cosas y entonces a cada rato tienen que andar cuidando que no se anden muriendo por cosas que cualquiera sentiría, como el frío, por ejemplo. Pero bueno, vamos a los que sí sentimos dolor de manera general. Pero hay una pregunta que se repite mucho y es, doctor,
por qué no todos sentimos el dolor en la misma intensidad, cantidad o manera. Y para esta pregunta que creo que a todos nos ha revolotado por la cabeza, los psicólogos proponen dos teorías. Importante que sean los psicólogos y no los médicos, porque no se trata solamente de, bueno, los psicólogos pueden ser médicos, pero no se trata solo de la reacción fisiológica natural, sino que hay algo más por ahí complicado. Entonces, hay dos teorías. La primera es la teoría de control de entrada. Piensan que su médula espinal, como la conocen, tuviera una pequeña puerta. Y esa puerta se abre y permite que entren las señales del dolor. Llegan los dolores y dicen, déjame pasar, se abre la puerta y listo. Entonces, esta puerta podría tener una tendencia, un cadenero que permita tenerla en su mayoría abierta o cerrada de acuerdo con ciertas fibras que poseemos las personas. Habrá quien complique más la entrada y quien la tenga mucho más abierta por cómo estamos constituidos. Esa es la teoría del control de entrada. Y algunos expertos dicen que esta teoría es demasiado simplista. Entonces propusieron otra teoría, que es la teoría biopsicosocial. Esta propone que el dolor es un proceso dinámico que resulta de la interacción de, en primer lugar, los mecanismos biológicos, es decir, que tengas una lesión o una enfermedad. En segundo lugar, de los mecanismos psicológicos, que incluyen los pensamientos, creencias y emociones. Y en tercer lugar, los mecanismos sociales, que incluyen el ambiente familiar, laboral y sociocultural. Bueno, aquí en RadioVac nos inclinamos más por esta teoría biopsicosocial, ya que el dolor es una agresión a nuestro cuerpo, pero también a nuestra mente o a lo que no es físico, por decirlo así. Además, estas creencias acerca de que el dolor a menudo afecta la forma en que experimentamos, también van a influir con factores de nuestra personalidad, como es la motivación, la confianza o los distintos métodos que podemos desarrollar para sobrellevar el dolor. No todo tiene que ver con esta parte física que decía la primera, que solamente cuando está abierto o cerrada esta puertita en la médula espinal. Aunque bueno, no se puede dejar de lado para nada la parte genética. Recientemente, muchos científicos han identificado una variación en un gen específico que parece explicar por qué algunas personas experimentan una cantidad de dolor, mientras que otras personas experimentamos otra cantidad de dolor. Entonces, son las dos teorías, es cómo funciona. Aquí sí creemos que está involucrado lo físico, pero también lo mental y llamémoslo así, lo espiritual. Ok, entonces ahora que ya comprendimos cómo funciona el dolor, a muy grandes rasgos, viene la pregunta, bueno, si el dolor es un proceso dinámico formado por varias cosas, entonces ¿los chochos funcionan o no funcionan? Y estudios recientes indican que la creencia de que uno mismo puede afrontar una situación ocasiona que el cerebro reduzca o bloquee las señales de dolor. Por lo tanto, en esta misma línea, muchos estudios han demostrado que si a la gente que sufre dolor se les proporciona un placebo, es decir, un analgésico o una pastilla, algo que ellos crean que tiene un medicamento, pero no lo tiene, en muchas ocasiones se reporta cierto alivio. De esta manera es que por mucho que estemos en contra de ellos y que es que a favor de la ciencia, los remedios caseros, curas secretas y chochos se basan en el efecto placebo. Entonces los placebos muchas veces sí funcionan porque lo que hacen en nosotros es promover la liberación de endorfinas. Y en nuestras cuerpos, la endorfina son los analgésicos naturales del cuerpo. ¿Me estás diciendo que el sana colita de rana sí funciona entonces? Claro, aparte casi siempre viene de la mamá y las mamás son mágicas. Y son mágicas porque provocan precisamente que liberemos endorfinas. Un último apunte de mi parte, esto ya viene un poco con la dracología, es que se ha mapeado del cerebro el dolor y el dolor físico, cuando te pegas en ese dedo meñique, cuando te apachurras una mano, cuando te duele algo físicamente, te cortas, te lastimas, te rompes un hueso. Y el dolor emocional cuando te terminan, cuando te batean, cuando te das cuenta que no eres nada para ella o para él, etcétera, se mapean en el mismo espacio del cerebro.
Entonces, para el cerebro es igual. El cerebro no ve mucha diferencia entre dolor físico y dolor emocional. Por eso es importante que aprendamos a convivir con nuestro dolor. Muchas veces le huimos al dolor. No se trata de ser masoquistas, que quede muy claro, pero se trata de si algún día te duele algo, trata de desmembrar todo ese dolor, de entender qué está pasando, de sentirlo, ver cómo lo estás viviendo. Y así empiezas a hacerte, vamos a llamarlo así, amigo del dolor, que no se malinterprete, por favor, de nuevo, no es masoquismo, pero es ok, ahí está el dolor, tengo que convivir con él. Tengo que estar con él un rato, me duele la cabeza. Bueno, voy a tratar de entender por qué y hasta qué punto esto me ayuda, porque tenerle tanto miedo al dolor muchas veces hace, y está comprobado, que las personas que tienen dolor emocional sean más susceptibles a sufrir mucho por esa pérdida, por esa ruptura, por cualquier cosa. Mientras que aquellos que se han ido preparando para enfrentar mejor el dolor, pueden sobrellevar una pérdida o una ruptura de una manera más sencilla. Porque el cerebro igual dice, pues ya nos acostumbramos, ya aprendimos, ya sabemos cómo lidiar con el dolor, ya es nuestro amigo hasta cierto punto, entonces no dejo que me afecte tanto y podemos continuar. Así que ojo, porque esto es bien interesante, bien importante y ayuda a llevar una vida mucho más sana, porque de nuevo, el dolor debe estar, es difícil que lo evitemos, pero sí podemos aprender a controlarlo, a mejorar y en cierto grado hasta ignorarlo un poco. En cuestiones de medicina hay una propuesta de tratamiento del dolor que es contraria a lo que menciona Draco. Y esta propuesta lo que dice es, antes de que tu cerebro registre un dolor, lo voy a prever para que así no lo tenga registrado, entonces no sepa que es un dolor y no esté alerta. Esto se ocupa principalmente cuando vas a hacer un procedimiento quirúrgico. Entonces te van a extirpar tal cosa desde antes, el apéndice, por ejemplo, desde antes que te la quiten, te voy a llenar de medicamentos para que no te empiece a doler, aunque bueno, el apéndice no es un buen ejemplo porque muchas veces llevas con mucho dolor, pero antes de que te quiten, no sé, una muela o algo que no te está doliendo, te lleno de medicamentos para que no te duela. Entonces así, cuando ya te lo hayamos extirpado y demás, no estés relacionado y pensando en ese dolor. Y a lo mejor para rollos médicos, o sea, y para lesiones o enfermedades o cosas físicas, literal, vámonos al hardware, tal cual, sí funciona. Pero yo creo que para las cosas emocionales, como las que menciona Draco, ese tratamiento no funciona. Porque sí, a lo mejor en el cuerpo te vas por las cosas más comunes, es más fácil que te extirpen esto, lo otro o aquello. Pero ya en la vida diaria y con lo susceptibles que somos los humanos y lo frágiles que somos, nos pueden romper de tantas maneras que blindarnos ante todo eso es casi imposible. Entonces, yo sí apoyo más la teoría que dice Draco de vamos sometiéndonos tantito de dolor para enseñarle a nuestro cerebro, a nuestras neuronas, esto es el dolor, ve, toma pequeñas dosis de venenito y date cuenta que no te vas a morir y que puedes salir adelante. Y por último, y ahora sí para acabar, hablemos del dolor. Hombres, hablen del dolor, mujeres, hablemos del dolor y todos hablemos del dolor, porque muchas veces entre las mujeres, nada más hablamos, tenemos ese estigma de que como las mujeres menstruamos, soportamos mucho y parimos, soportamos mucho dolor. Entonces, si una mujer no puede decir a veces de que ay, es que me duele porque, uy, no has parido, ¿qué vas a hacer el día de mañana que tengas hijos? Te vas a morir y demás. Tranquilos. En el caso de los hombres, muchas veces no puedes decir que tienes dolor porque, uy, no, eso es para las mujeres, ¿no? Ya lo estábamos platicando en un episodio. Entonces, hablemos del dolor y más que como algo denigrante y como algo de que, oh, yo me tengo que enorgullecer mucho de eso, hablemoslo como lo que es, como una sensación que hay, como un cerebro que la procesamos y que hay muchísimos tipos de dolor. Entonces yo así como que mi último comentario sería dejar abierto, hablemos de dolor, porque eso es algo súper común que a todos nos pasa o a la mayoría nos pasa. Y ya sumado, ya terminando el comentario de Judith, que me agradó mucho, no solamente hablemos de él, también revisemos, hay mucha gente que tiene dolorcitos que los deja por años y eso se convierte en algo después muy complicado. Entonces, si hay dolores, hablen con la familia, pero también con el médico. Si no lo dejen, aunque sea un dolorcito, porque después les digo, puede convertirse en algo muy, muy complicado. Y ahora sí yo con eso cierro.
Sí, hablemos de dolor, porque si algo te duele, ya lo vimos. O sea, es nuestro cuerpo diciendo, oye, hay algo que no está bien. Puede ser desde una postura y cuando te das cuenta ya tienes hernias en la columna. Puede ser un apéndice a punto de explotar que no te has dado cuenta. Puede ser un músculo desgarrado y te vas a caminar 300 kilómetros. Entonces, no es normal vivir con dolor. O puede ser un corazón Lo que, roto, que también pueden ver un psicólogo o alguien, ¿eh? Cuidado, porque también eso ajá. también duele. Exacto, porque, o sea, de hecho existe el síndrome del corazón roto, ¿no? O sea, y que te da dolor físico y te da malestar físico. Entonces, ahorita hablamos dolor, pero muchas veces también es eso, que las emociones o las sensaciones no sabemos cómo identificarlas porque no estamos conectados. Entonces, le llamamos dolor en general, pero es malestar. O sea, si quieren, pónganlo como sinónimo de malestar y sentimos que algo por ahí nos está como que causando cierta incomodidad o malestar, chequémoslo tanto en cuerpo como en mente y también en alma. Y ahora sí, ya. Recuerden que les damos consejos como se los daríamos a un amigo, así como aplicar el like, me gusta o manita arriba. Toquen la campanita para recibir aviso cada vez que subimos material nuevo. Suscríbanse en nuestras plataformas, visiten nuestra página web y síganos en redes sociales. En Instagram estamos como radio.back, Facebook radioback 2, YouTube, Spotify y Apple Podcast radioback. La página web la encuentran como radioback.org. Muchas gracias a los que escucharon y comentaron el episodio anterior, el típico machito en México y Latinoamérica. Y recuerda, prende tus alas porque naciste para volar.